Muy buenas tardes, grupo. Mi nombre es Diego Fernando Henao Cardona y el día de hoy pues estoy haciendo el trabajo de la área de física, que es un video expositivo sobre los temas tratados en la última unidad de la ciencia de las cosas. Entonces, dentro de estos temas encontramos eh, lo que es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, la temperatura y el trabajo. Cómo la unión de estas magnitudes se relacionan entre sí y con otras propiedades de la física. Básicamente, lo que quiere decir esto es la termodinámica es como la energía se transforma a través del calor y produce otro tipo de energías. Dentro de la termodinámica hay cuatro leyes que van desde la cero hasta la tercera ley. Entonces podemos encontrar que la primera ley de la termodinámica se llama la ley cero, aunque digamos que fue la última en postularse, pues sería la primera ley, y se conoce como la ley cero. Esta nos habla acerca del equilibrio termodinámico. Entonces dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí, ¿cierto? Esto nos lleva a definir lo que es la temperatura. Entonces, si hay dos cuerpos que están en equilibrio de temperatura y junto a un tercer cuerpo, esto lo que hace es que va a disminuir la temperatura en los otros dos para equilibrar todos tres a la misma temperatura. Listo. La primera ley, que sería la ley 1, habla acerca de la conservación de la energía. Entonces dice que un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. Esa se llama la ley de la conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica habla de los procesos reversibles e irreversibles y el concepto de energía. Lo que quiere decir es que habla sobre la entropía. El universo siempre tiende a aumentar. Existen dos enunciados equivalencias. Enunciado de Clausius, que indica que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Y el enunciado de Kelvin-Planck, que dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conservación de este calor en trabajo. Y por último, la tercera ley habla acerca del cero absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un sistema se aproxima a un valor constante a medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto, con las excepciones de los sólidos no cristalinos, el vidrio, la entropía del sistema en el cero absoluto es típicamente cercano al cero y es igual al logaritmo de la multiplicidad de los estados cuánticos fundamentales. Esto pues obviamente se aplica con fórmulas, ¿cierto? Acá estamos dando un concepto básico y un preámbulo a lo que es toda la termodinámica. La conservación de la energía pues es básicamente la primera ley de la termodinámica. Como vimos ahorita, se conoce como el principio de la conservación de la energía y establece pues que la cantidad total de energía de un sistema físico aislado, es decir, sin interacción de algún otro sistema, permanecerá siempre igual, excepto cuando se transforme en otros tipos de energía. Vamos a hablar también sobre el electromagnetismo. Entonces podemos encontrar que el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Ustedes saben que hay fenómenos eléctricos como tal, energía eléctrica, y hay fenómenos magnéticos, ¿sí? Cuando se unen estos dos se forma lo que se conoce como electromagnetismo y no es más que la interacción de las partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Acuérdense que hay partículas con campos eléctricos positivos y hay partículas con campos eléctricos negativos. Entonces ellas interactúan entre sí, ¿cierto? ¿Cómo? A través del movimiento.
Entonces, a través del movimiento da lugar a esos campos magnéticos y eléctricos que producen efectos sobre gases, líquidos y sobre sólidos. Sabemos que la Tierra, pues poseemos un campo magnético alrededor de la Tierra, y existen esas cargas pues eléctricas. También sabemos lo que es un imán, conocemos un imán, y obviamente ese imán, al producir una carga eléctrica, pues va a generar un campo eléctrico. Bueno, también podemos ver sobre los temas lo que son las oscilaciones y ondas. Entonces el fenómeno de las oscilaciones y las ondas pueden explicarse en una situación muy común, pues, o cotidiana, como es cuando usted coge y lanza una piedra a un río, a una fuente de agua, a un estanque, ¿sí? El agua está en reposo, entonces a la piedra, digamos, chocar con el agua, lo que hace es que le crea una perturbación que se traslada a todo el entorno del agua, y esa perturbación pues genera unas ondas que se conocen pues como ondas. Eso produce esa oscilación, como lo pueden ver acá en el grafiquito, pues sube y baja, ¿cierto? Va de positivo a negativo, esa es la oscilación. Lo mismo cuando, por ejemplo, hay un temblor, ¿cierto? Entonces hay variación en las placas tectónicas de la Tierra, y esto hace que se produzcan unas vibraciones del suelo, que son unas ondas, que es lo que hace pues que se genere el movimiento del temblor. Son movimientos oscilatorios, para que lo tengan en cuenta. Y pues digamos que tiene una particularidad, es que ellas tienen una trayectoria con tendencia que sea en línea recta, ¿sí? Y se repiten pues en intervalos de tiempo iguales, o sea que como pueden ver acá, habría una distancia y un intervalo de tiempo en cada una de las oscilaciones. Bueno, para las oscilaciones y ondas, pues se tienen los conceptos básicos, que son el periodo, que sería el tiempo. Entonces el tiempo empleado por el cuerpo en realizar una oscilación. La frecuencia sería el número de oscilaciones que realiza el cuerpo en una unidad de tiempo. La elongación sería la distancia que existe entre una posición de equilibrio y el cuerpo en un periodo de tiempo cualquiera. Y la amplitud sería la distancia que existe entre una posición de equilibrio y cualquiera de las posiciones extremas. Esos son los conceptos básicos del tema de oscilaciones y ondas. Y con esos conceptos pues se aplican las fórmulas correspondientes para hallar digamos, problemas planteados. Por último, vamos a hablar de lo que son las interpretaciones de gráficas, datos y planos. Entonces, hablamos de que la física trata sobre las relaciones entre las cantidades observadas. Establecer estas relaciones permite que podamos anticipar lo que ocurrirá con una cantidad cuando la otra varía de una forma determinada. Una forma básica para establecer relación entre dos cantidades medidas es representarlas mediante una gráfica. En el caso del estudio del movimiento de los objetos, vamos a querer establecer relaciones entre las siguientes cantidades: el tiempo que le toma a un objeto moverse de un punto a otro, la rapidez con que se mueve, su aceleración, y si tiene alguna interacción. ¿Qué podemos ver con esto? Que la física, pues obviamente, como estamos hablando de datos numéricos, ¿cierto? Y de movimiento, de distancias, de velocidades, muchas veces para entender esos datos, entender los problemas planteados, pues es más fácil, hablando estadísticamente, compilar esos datos y formar una gráfica, para así tener claridad en cuál es la relación entre una variable y la otra. Entonces por eso se compilan las tablas y se ejecutan los datos en unas gráficas y unos planos que sean de mayor comprensión para la persona que esté revisando o que esté resolviendo el inconveniente. Bueno, dentro de, digamos, el electromagnetismo, que es la parte pues del experimento casero, ¿cierto? Acá queda el link del videito para ver la construcción del experimento. Algo muy fácil, donde se aplica el electromagnetismo, es la construcción de un motor eléctrico casero. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que sobre un imán cilíndrico
¿sí? En rojo, que sería este, se coloca una pila cuyos polos se unen en un conductor grueso. Entonces, digamos que estos son dos ganchitos de ropa, ¿sí? Entonces se une cada uno de los polos, ¿sí? Debido a la pequeña resistencia por la que circula una corriente apreciable, el campo magnético creado por el imán ejerce una fuerza sobre el conductor, lo que lo hace girar en torno al eje de la pila, ¿sí? Entonces, al tener el imán y aplicarle esa corriente eléctrica que tiene la pila, él lo que hace es que se va a volver una especie de electroimán generando un campo magnético, lo que hace que pueda girar, ¿sí? Entonces acá queda el videito para que puedan ver ese experimento y puedan pues construirlo si quieren hacerlo. Y en cuanto a avances tecnológicos, pues digamos que acá están descritos la mayoría de avances que se han tenido en cuanto al campo de la termodinámica y en cuanto al campo del electromagnetismo de las ondas. Digamos que en cuanto a la termodinámica, que ya sabemos que es el estudio del comportamiento de la energía calórica y de las formas en que la energía se transforma en calor, entonces podemos ver que pues obviamente está la energía luminosa, la energía química, la energía nuclear. Saben que hay en ciertas partes donde existen aún todavía plantas nucleares, está la energía eléctrica y está la energía del movimiento, que es la que se produce, por ejemplo, cuando un cerillo, un fósforo, lo rastrillamos para que produzca ese calor, ese fuego que nos daría el calor, ¿cierto? Dentro del campo del electromagnetismo, pues los cargadores de los portátiles, los cargadores de los celulares, de las tablets, los cargadores inalámbricos. En cuanto al campo de las ondas, pues están los satélites que emiten esas ondas al planeta para traernos la televisión, la radio, las antenas de comunicación que nos permiten comunicarnos, llevar datos de un país a otro, de una ciudad a otra, llevar la información dentro de nuestras propias casas, el wifi, ¿cierto? Nosotros tenemos el internet pues por wifi ya en muchos dispositivos. Entonces digamos que hay muchos avances tecnológicos gracias a la termodinámica y al electromagnetismo. Compañeros, muchas gracias, espero haya sido de su agrado.